La paz de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté en su corazón. Me da gusto comunicarme, aunque sea por este medio, con ustedes. Son ustedes, mis amados hermanos del renuevo de Dios. Y les ruego que estén atentos a esta bendita palabra, hermanos. Es muy hermosa la palabra de Dios. Tenemos bendiciones abundantes en esta palabra y en toda la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y estemos atentos a este mensaje. Padre bendito, Señor Todopoderoso, invocamos tu poderosa presencia, Divina Trinidad, para que tú estés atento, Señor, a mi petición, a mi ruego. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que esta tu bendita palabra sea de bendición para cada uno de los que estén atentos, de los que oigan. Por favor, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu nos dé la unción para que tu palabra caiga en buena tierra y demos fruto a 100, a 60 y a 30 para la gloria de tu santo nombre. Humildemente te pido, Señor, por mis hermanos del renuevo de Dios, que estén atentos a esta palabra. Es palabra tuya, palabra viva, palabra santa. A todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos oyen en el Hospital Gea González, en nuestros hermanos en la fe, en Tlaxcala, que Dios les bendiga, que Dios derrame bendiciones abundantes. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos tu bendición para estar atentos a esta tu bendita palabra. Amén. Buscamos en el libro en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, leemos del 3 al 9, por favor. Y luego leemos en Mateo 13, del 3 al 9. Marcos 4, del 3 al 9. Leemos, por favor. Y así dice la bendita palabra de Dios. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Leemos ahora en Mateo 13, aleluya, del 3 al 9, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 3 al 9. Así dice la bendita palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Bendito Dios, que tiene misericordia de nosotros, hermanos amados. Y podemos escuchar su palabra. Él siempre tiene mensaje para nosotros, porque nos ama. Es un Padre amoroso, no nos ha abandonado jamás. Está atento a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, sí. Bueno, nuestro tema
domingo 26 de septiembre, perdón, 26 de septiembre del año de gracia 2021. Sí. Nuestro tema dice, 4 corazones. Y bueno, hermanos, nuestro objetivo es estar atento a la palabra de Dios, nosotros que ya conocemos, para que podamos esparcir el evangelio, esparcir la palabra de Dios, es decir, la semilla de la palabra de Dios. Sí. Para nosotros siempre va a ser enseñanza la palabra de Dios, pero esa enseñanza debemos de comunicarla y esparcirla para que muchos sean salvos. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Estar atentos a la palabra de Dios y luego sembrar la semilla en los corazones, es decir, la buena noticia, dar la buena noticia. La parábola del sembrador es muy amplia, demasiado, ¿sí? Y abarca la obra grande y gloriosa del evangelio. Abarca la obra gloriosa del evangelio, ¿sí? Los sembradores, hermanos, son los evangelistas, los predicadores, los maestros, pero en la parábola de Mateo, sí, entendemos que es el Señor Jesucristo el que está sembrando, el que esparce la semilla, la semilla, sí. Y debemos de estar atentos. La bendita palabra de Dios, hermanos, cuando nos anunciaron la palabra, el evangelio, la buena noticia, ¿sí? Y comprobamos en la Biblia que así decía, ¿sí? Y el sembrador salió a sembrar, ¿sí? El Señor Jesucristo, él estaba era mucha multitud que estaban a la orilla del mar, era tanta que él se metió a una barca y ahí desde la barca les empezó a decir, ¿sí? Y que era la, ¿sí? Y dice, y habló mucho, y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El Señor Jesucristo está hablando en este momento con la multitud de gentes que lo seguían. Y entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios cayó en nuestra tierra, en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro terreno, el corazón, ¿sí? Cayó en buena tierra, gracias a Dios, porque no rechazamos la buena noticia, porque hay quien la rechaza, ¿sí? O hay quien, ahorita vamos a ver, hay quien la recibe momentáneamente, pero no cae en buena tierra, aleluya, no cae en buen terreno. La simiente de la palabra de Dios brota y crece en donde ve oportunidad de crecer. Aquí nos dan 4 ejemplos. Parte cayó en el camino, parte cayó en el pedregal, parte cayó en los espinos y parte cayó en un terreno bueno, en un terreno fértil, en un terreno trabajado. Entonces, son los 4 corazones. Es muy importante. Muy importante, hermanos, anunciar la buena noticia, porque ese es nuestro trabajo. Eso es lo que dejó ordenado el Señor Jesucristo cuando resucitó. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, que os he dicho. Sí, así dice en el Evangelio según San Mateo, hermanos. Gloria a su santo nombre. Por tanto, dice, id. Bueno, en el 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden, es decir, que actúen, que
ejecuten, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está con nosotros, está avalando su palabra, está avalando la buena noticia, está avalando la siembra de la buena semilla. Aleluya. Para nosotros, hermanos, debe de ser una imperiosa necesidad comunicar, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Es un tesoro la palabra de Dios, sí, pero hay que esparcir guardarla, sí, atesorarla, sí, pero también esparcir esa buena semilla, la palabra de Dios, hermanos. Ese es el mandamiento, sí, y de hacer discípulos. Es muy importante que obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es necesario que anunciemos la palabra de Dios? Para que cambien su forma de vivir, para que cambien su forma de pensar, para que dejen de hacer lo malo. Por eso es importante, para que dejen sus malos hábitos carnales, ¿sí? Los hábitos carnales son de odio, de rencor, de envidia, de hipocresía, ¿sí? Y para eso se les anuncia la palabra de Dios, para que dejen esa vida de pecado y se arrepientan. Ese es el propósito de Dios y ese es el propósito del que predica la palabra de Dios, del que siembra la buena semilla. La gente debe de cambiar su forma de vivir. Bueno, hay unos que sí, como dice la parábola, parte cayó en buena tierra y dio fruto, porque no toda la palabra, no toda es bien recibida. Dice en una parte, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, la luz es el Señor Jesucristo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, andar en el pecado, en la oscuridad, porque no les pareció recibir la palabra de Dios sencillamente, sí. Entonces, hermanos, sí, cuando la buena semilla cae en buena tierra, entonces hay éxito, y el éxito es para provecho de uno y para gloria de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el éxito? Que yo dejé mi forma de vivir de pecado, de hipocresía, de envidia, de mentira, de robo. Dejé esa vida, sí. Ahora hay paz en mi corazón, ahora hay bendición en mi corazón, sí. Bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Seguimos siendo humanos y seguimos teniendo problemas, pero ya no estamos solos. El Señor Jesucristo mandó a su Santo Espíritu para ayudarnos, para sostenernos en este camino de la fe, en este camino que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Y entonces, hermanos, hay éxito y el beneficio es para nosotros, porque cambiamos nuestra forma de vivir y tenemos ahora el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿sí? Entonces, para que haya éxito, pues debemos abrir nuestro corazón, ¿sí? Y escuchar la palabra y recibirla con gozo, aunque hay veces, pues es dura la palabra de Dios, porque nos conviene, dice en una parte de la Santa Biblia, ¿sí? Al hijo que ama, corrige, ¿sí? Y lo corrige con vara. Entonces, si alguna vez escuchamos alguna palabra que nos parece dura o mucha exigencia, pero es para nuestro bien, hermano, es para nuestro bien. Entonces estemos atentos a la palabra de Dios, bendito sea su santo nombre. El que tiene oído para oír, oiga. Ya dijimos que el que tiene para oír, oiga, quiere decir que vamos a obedecer lo que oímos. Eso es lo que quiere decir. Vamos a poner por obra la palabra que escuchamos, ¿sí? Entonces, eso, el que tiene oído para oír, oiga la palabra de Dios.
No solamente debemos escucharla, sino ponerla por obra para la gloria de Dios. Sí. No solamente oír el sonido, sino fijar lo que nos ha dicho, lo que entendimos de la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. Ponerlo por obra. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Bueno, dice, parte de la simiente cayó junto al camino, en los terrenos de los sembradíos. Ahora ya es todo muy moderno, muy técnico, pero antes el sembrador aflojaba la tierra y iba esparciendo la semilla, ¿sí? Entonces, pero en el mismo terreno de sembrar, en el sembradío, había caminos. Ese es el camino que se refiere. Parte cayó en el camino, no en la tierra arada, no en la tierra preparada, no en el corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Y parte cayó en el camino, ¿sí? Donde dio fruto, pero como no era tierra, no era un corazón dispuesto, pues creció, pero se secó luego, ¿sí? Porque es una tierra, no está preparada, entonces no es una tierra endurecida, porque pasan y pasan, ¿sí? Pasan por ahí, ¿sí? No es el terreno preparado, es una tierra dura, son corazones endurecidos, quizás por el tiempo, porque han vivido una vida de tristeza, de amargura, y están endurecidos esos corazones, y cae la palabra, reciben la palabra, pero como es tanta la indiferencia en que han vivido, que no tiene profundidad, ¿sí? Y como no les interesa, entonces vienen las aves y se comen esa semillita que está muy encima, ¿sí? Porque no está en el terreno preparado. Es decir, el enemigo quita esa palabra, porque no le conviene que escuchemos la palabra de Dios, porque sabe que está perdiendo un alma. Él también quiere ganar almas para el infierno. Entonces, esa palabra la quita de esos corazones endurecidos, insensibles. Esa palabra el enemigo la quita. ¿Sabe quién llega primerito a los cultos de alabanza? ¿Sabe quién llega primerito? Sí. Y está dispuesto a trabajar, ¿sí? Llega, a lo mejor hasta saltando, ¿sí? Porque sabe que va a ser un trabajo, el trabajo que a él le agrada. El primerito en llegar a los cultos de alabanza y adoración es el maligno, ¿sí? Porque sabe, ¿a qué va? A ponernos sueño. Parece que tenemos plomo en los párpados porque se nos cierran los ojos. Ese es el trabajo del maligno. Por eso llega contento, porque sabe que van a escuchar la palabra, pero como los tiene distraídos, pues entonces no cae en buena tierra, ¿sí? Entonces, esos corazones, tan luego que reciben la palabra, la oyen, sí, pero ahí quedó, nada más. No la entienden ni les interesa entenderla, porque les interesa más las cosas fáciles, las cosas de la vida, ¿sí? En esos corazones indiferentes a la palabra de Dios, en esos corazones hay pensamientos, hay ideas, sí, muchas ideas, pero mundanas, obras de la carne, caravanas y caravanas de
de pensamientos sucios, de pensamientos contrarios, muy contrarios a la palabra de Dios. Y pues no hay éxito en esos corazones. Están tan endurecidos de que están pisoteados por la gente que pasa, ¿sí? En el terreno sembrado no pasa la gente, porque sabe que que hay surcos, ¿sí? Y no pasa por las veredas, por los caminos, ¿sí? Y está pisoteado, ¿sí? Y entonces está tan endurecido que la semilla cayó, pero las aves se la comieron, es decir, el diablo hizo que no estuviéramos atentos a la palabra de Dios, a la enseñanza. En el mundo está el maligno. Ahorita es su momento. Está trabajando, no descansa. Las 24 horas trabaja, ¿sí? ¿Y para qué? Para perder a las almas. La palabra de Dios no tiene el menor atractivo para ellos, porque la palabra de Dios no les interesa para nada. Están seducidos por el mundo, están seducidos por la mentira, les gusta vivir en la mentira, en el engaño, viven engañando y siendo engañados, haciendo trampas, viven mal, pero esa es su vida, ¿sí? Y difícilmente, si no, porque en la palabra de Dios no es que se nos prohíba, pero uno va entendiendo lo que uno debe de dejar. Nadie nos obliga, no, Dios no puede obligarnos, puede, pero no quiere, porque quiere que de nuestra voluntad y de nuestro corazón, le aceptemos en nuestra vida como Señor de nuestra vida y Salvador de nuestras almas. Entonces, hermanos, sí, amados amigos, sí, que ese corazón, ese ejemplo no sea nuestro corazón así. Nosotros debemos recibir con gozo la palabra de Dios, porque es bendición, es bendición. Es que, por ejemplo, los judíos querían ver que el Señor Jesucristo inaugurara su reino aquí, porque querían librarse, quería que los librara del yugo romano, pero pensaban que Dios, que el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, nomás era para ellos, el privilegio para ellos. Ellos no entendieron que era para todos los pecadores, de todos los tiempos, de todo el mundo. Por eso se burlaban de él, ¿sí? Y decían, si de veras, cuando estaba en la cruz, si de veras es Dios, que se baje de ahí y entonces creeremos en él, le decían los sacerdotes y la gente que se burlaba de él, ¿sí? Que se baje de ahí. No se bajó, porque era su obra y tenía que cumplirla. Y tenía que pagar el precio, derramar su sangre preciosa para rescatarnos y pagar el precio, para rescatar nuestra vida de las sombras, de las tinieblas, del pecado, de las garras del maligno. Y no vino a darle gusto a los malvados, a los perversos, sí. Él viene a los corazones sensibles. Aleluya. Esos corazones no están dispuestos a recibir la palabra de verdad. No la quieren, no les interesa. Pero bueno, la otra palabra, la que cayó en piedras, no es precisamente un terreno lleno de piedras. Es un terreno donde hay tierra suelta y también hay bastante piedra, ¿sí? Y entonces ese terreno pues tampoco es apto, ¿sí? para que la semilla florezca. Cae, como es tierra, crece la semilla, pero como no hay profundidad, pues se viene el sol y la seca. Es decir, los afanes de la vida
las malas costumbres están tan arraigadas en los corazones que la palabra cayó y creció, floreció, pero viene el sol y la marchita. Vienen las pruebas a causa de la palabra de Dios. Y entonces desechan esa palabra. No les interesa tampoco. No quieren saber nada de Dios, porque a veces cuando la palabra de Dios ha caído en buena tierra, el Señor necesita purificarnos y nos manda pruebas y nos manda luchas y tenemos que salir victoriosos. Tenemos que perseverar en la fe. Pero eso cuando cayó en buena tierra, cuando cayó así nomás, sin raíz, ¿sí? Les interesan las riquezas, hacer trampas, les interesan los placeres. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, dice, no robarás, los mandamientos, no adulterarás, no mentirás. Y eso no les parece a la gente, porque están acostumbrados a esa vida de pecado. Ellos quieren darle placer a su carne, ellos quieren adulterar, ellos quieren robar, ellos quieren drogarse. Y no les interesa la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que anhelan algo que llegue a su mente, a su corazón, para que su vida cambie. Y bueno, se esfuerzan. Y aunque venga la lucha, no importa. Sabemos que no estamos solos, que el Señor Jesucristo está con nosotros y nos va a ayudar. Y vamos a ser con Él más que vencedores. Pero es que no es una guerra sencilla, no es una lucha sencilla, es extraordinaria. Por eso somos más que vencedores, porque es una lucha no común, sino una lucha fuera de serie. Pero es cuando ya estamos fortalecidos, cuando recibimos la palabra con gozo y nos dispusimos a dejar los malos hábitos, a dejar la hipocresía, a dejar la mentira, el odio, el rencor, el egoísmo, el adulterio, toda clase de pecado. Y bueno, esas familias, esos corazones, no dan. Crece la semilla, florece, pero como no tiene raíz, ¿sí? El diablo viene también y la arranca, ¿sí? Vamos a leer lo que dice en Lucas 8:12. Aleluya. Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, verso 12, y dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la tierra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? No están dispuestos a sufrir por el Señor Jesucristo, no están dispuestos a sufrir para que se salve su alma, ¿sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados.
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los corazones bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos de obedecer la palabra de Dios, que nuestro corazón sea buena tierra, sea tierra fértil, que no sea la que cayó en el camino, que no sea la que cayó en el pedregal. Sí, hay tierra, pero poca, por eso no tiene semilla, porque no caen, sí, no tiene mucha profundidad, no crecen con raíz. Los que cayeron en el pedregal son corazones impulsivos. ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios. Pero son momentáneos. Una vez, dice un pastor, son llamaradas de petate y se apagan. Sí. En una ocasión dice que fueron a un congreso de jóvenes y había jóvenes muy entusiastas. Ay, vamos a hacer y llegando a México, vamos a hacer y acá y llegaron a México y ya no hicieron nada. Son corazones compulsivos, ¿sí? Impulsivos. Nada más ahí llegan. La palabra de Dios, hermanos, cuando cae en buena tierra, hay que cargar nuestra cruz todos los días, porque es un camino difícil, muy difícil, sí, hermanos, sí, pero el final es la gloria. Así como el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, pero el final, ¿qué pasó? ¿Sí? Ascendió a la gloria, resucitó y ascendió a la gloria. Y ahí está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es decir, en el lugar de honor, a la derecha del Padre. Está ahí intercediendo por nosotros. ¿Sí? Estos casos, así como les decía, son frecuentes, muy impulsivos, ¿sí? Pero nada más. Entonces, hermanos, que nuestro corazón no sea de esos. Siguen viviendo en la mentira, les gusta vivir en la mentira, ¿sí? Les gusta lo fácil, ¿sí? No les gusta padecer, no les gusta sufrir, pero es que el sufrimiento con el Señor Jesucristo, hermanos, tiene un propósito, ¿sí? Pulirnos. Fíjense que hay un ejemplo de un artesano que trabaja la plata. Y un visitante llegó y le dijo, porque veía que al fuego directo estaba la plata y se asomaba cada rato. Fíjese bien, hermosa experiencia, hermosa ejemplo. Y se asomaba. Y entonces el visitante le dice, ¿qué busca? Dice, mi rostro, mi cara. Sí. Cuando ya está la plata, se refleja el rostro, tal cual. Así el Señor Jesucristo nos pone en el crisol hasta que vea su rostro reflejado en nosotros. Hasta que la gente vea el rostro de Jesús reflejado en nosotros. No es difícil. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Sí? Entonces, hermanos, este mundo está lleno de maldad, de falsedad. ¿Sí? Eso nos quiere sacar Dios, de la falsedad, de la mentira, que vivamos en la verdad. La palabra es la verdad. Entonces, quiere que vivamos en la verdad, para la gloria de su santo nombre y para salvación de nuestras almas. Estas personas, estos corazones impulsivos,
quieren vivir con un pie en el mundo, a su manera, en sus obras carnales, y un pie en el Evangelio. Eso no es posible, hermanos. O somos o no somos. O somos del mundo o somos de Cristo. Dios no nos va a obligar, jamás. Él quiere corazones sinceros y dispuestos. Entonces, hermanos, sí, usted sabe, si le quiere dar que el maligno gane terreno en su corazón, si quiere que el maligno, sí, siga reinando en su corazón, pues no deje que la palabra, que la semilla dé fruto. El fruto es saludable, hermanos, porque nos lleva a una esperanza bienaventurada, que hemos de ver el rostro del Señor Jesucristo, el rostro de aquel que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Bueno, el que cayó, el suelo de espinas, el terreno lleno de espinas. Subieron las espinas y ahogaron la palabra y no dio fruto. Este es un terreno que ha sido limpiado, ¿sí? Porque da fruto, ¿sí? Pero este terreno está lleno de espinas. En ese corazón hay rencores, hay odio, hay resentimiento, hay espinas que no dejan crecer la palabra de Dios. Sí crece porque los corazones reciben, pero el odio, el rencor, el resentimiento, la ahogan la palabra de Dios, ¿no? Pues sí, está muy bueno, pero el que me hizo me la paga, ¿sí? Y están esperando una oportunidad de desquitarse. Y esas espinas, esos corazones llenos de resentimiento, no crece la palabra de Dios, aunque crezca. Esas espinas de odio, de celos, de envidias, la ahogan. Esos terrenos están llenos de abrojos. A donde quiera que pise, están las espinas, los abrojos, impidiendo que la buena semilla brote, impidiendo que la palabra de Dios se quede en ese corazón, ¿sí? Porque el rencor no permite que florezca tal cual como debe de ser, que dé fruto tal cual, sí. Ese terreno, aunque fue arado tal vez, por eso está dando las espinas, sí, por eso está dando fruto, sí, pero está lleno de mentira, está lleno de celos, sí, está lleno de cosas del mundo que ahogan la palabra de Dios. Esos corazones, pues tal vez les gustó la palabra de Dios, pero no, es que tienen mucho rencor. Y eso les impide que reciban la palabra de Dios. Sí. Entonces, hermanos, sí, hay posibilidades en esos terrenos, sí, pero los corazones tienen que disponerse para que la palabra de Dios dé fruto, que la palabra de Dios crezca, sí. Dejar el egoísmo, el rencor, la envidia, los celos, sí. Todas esos abrojos, espinas, debemos de quitarlos del corazón, hermanos. A nada bueno nos conducen, a nada bueno. Ahí mueren, esos corazones mueren solos. ¿Quién se va a querer acercar a un corazón de esos, a un hombre de esos? Nadie, ¿sí? Entonces, hermanos, que nuestro corazón no sea como la palabra de Dios, nuestro corazón no sea como la palabra que cayó en el camino, que vino el diablo y la arrebató, o entre piedras, igual, dio fruto, pero los afanes de esta vida le impiden. Ellos quieren hacerse ricos, quieren ganar dinero, ¿sí? Quieren ser importantes, pero lo de este mundo se queda en este mundo. La palabra de Dios
permanece para siempre, para vida eterna. ¿Sí? Entonces, y los de espinos, ¿qué gana? ¿Qué gana con tener rencor en su corazón? ¿Sí? Es como si estuviera tomando veneno usted solo, es como si estuviera envenenándose, está apagando su corazón, lo está envenenando, usted solo está envenenando su corazón. Deje el odio, deje el rencor, deje la envidia, deje los celos, deje el egoísmo, ¿sí? Para que la buena palabra de Dios florezca, la semilla de fruto a 100, a 60 y a 30. Hermanos, el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, veremos la semilla que cayó en buena tierra. Veremos los corazones que ahora viven gozosos, hermanos. Sí, es una paradoja. Aunque tenemos luchas, aunque tenemos problemas, muchos problemas, sí, pero somos felices porque tenemos una esperanza bienaventurada que esto se va a acabar. Y no cuando por ejemplo, dicen, ay, al año que entra a ver si ya está lo de la pandemia. No, hermanos, ese asunto va a seguir porque es el diablo, está en su momento, está trabajando a todo lo que da. Entonces, pero nosotros, ¿sabe qué? Nosotros estamos como los judíos cuando estuvieron en Egipto. Les dieron un terreno que esa parte se llamaba la tierra de Gosén. En esa tierra habitaban los judíos, y en esa tierra nunca hubo tinieblas, en esa tierra nunca hubo agua con sangre, en esa tierra nunca entraron las 10 plagas que les cayeron a los egipcios, ¿sí? En esa tierra de Gosén había luz, es decir, la presencia del Señor Jesucristo. Que nuestro corazón sea tierra de Gosén, que haya luz, no tinieblas, que en nuestro corazón, en nuestra mente, haya luz, ¿sí? Que nuestro territorio sea tierra de Gosén, donde no entre ni plagas, ni tinieblas, solo haya luz, ¿sí? La presencia de Dios en nuestro corazón es la presencia de Dios en nuestra vida. Y no muy pronto, hermanos, no muy pronto el Señor Jesucristo viene por los que Él compró con su sangre preciosa y nos va a arrebatar. Nos vamos a ir a las bodas del Cordero para la gloria de su santo nombre. La paz de Dios, hermano, oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Tú nos permites estar ocupados en las cosas que nos conviene estar ocupados. Te ruego, Señor, te pido, por favor, que esta tu palabra bendita sea de bendición, sea, Señor, de provecho, sea de edificación para tus redimidos y sea de salvación para los rebeldes, para los incrédulos. Te lo suplico humildemente, Señor. Si tú nos prestas la vida el próximo domingo, estaremos mirando la semilla que cayó en buena tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros, hermanos. La paz de Dios.